Muy bien. Buen día nuevamente. Bueno, estamos tocando un tema. Entremos en materia de una vez, que es muy importante sobre lo que es la gratitud, primero, la lealtad y la fidelidad. Recordemos lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Primero veamos una pequeña cóntesis. Decíamos que antes de empezar a definir lo que era la gratitud, teníamos que primero definir la palabra valorar. Valorar. Y es que cuando aprendemos a valorar, o sea, como apreciar las cosas, es el primer paso para ser grato. Valorar. Valorar. Cuando aprendemos a valorar, se empiezan a abrir las puertas que nos conducen a aprender a recibir. Y ahí viene la gratitud. Hay una palabra asociada con ellas que es el aprender a recibir. Los seres humanos tienen una característica extraña. Viven pidiendo, pero no saben recibir. Viven pidiendo, y no saben recibir. ¿Cómo les parece? Yo pongo un ejemplo que a veces se ve como grotesco, pero es la representación de que lo que a la humanidad le pasa. Imagínense una criatura que se comienza a decir, Señor, tengo hambre, tengo hambre. Y de pronto le ponen por debajo de la puerta, le ubican un dinero para que compre la comida. Pero imagínense que esa persona, en su cortedad, no capta que ese dinero es un mecanismo para comprar alimentos que después hay que hacer y poderlos consumir. No lo ve. Así le pasa a muchos. Hay otro más grave, que de pronto dice, Señor, tengo hambre, y de pronto le ubican un mercado con todo lo que necesita, se lo ponen en la puerta. Pero ese no alcanza a concebir de que hay que prepararlos. Hay otro más grave. Señor, tengo hambre, y de pronto le sirven el plato. Pero porque no se lo llevan a la boca, no alcanza a concebir de que él tiene que hacer alguito. Pues mis queridos hermanos, el aprender a recibir debe ser parte de nuestra existencia. La divinidad, en su infinita sabiduría, nos ha ubicado en una esfera donde nadamos en la abundancia, pero tenemos que aprender a procesar esa abundancia, a procesarla. Hay una maldición que es una bendición a la larga. Cuando a la humanidad se le dijo,
ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se hizo con un propósito, con el propósito de formar un espíritu guerrero que luchara por construir. Por poder construir. Por eso digo, es una maldición que es una bendición. Cuando el Señor Jehová dijo, maldita será la tierra por amor a ti, para no maldecir el hombre. Desde ese momento aparecieron los adivienes, antes no eran, los depredadores no eran depredadores, y de ese momento aparecieron, o sea, le formó la condición de depredadores, y la tierra, para que produzca en un gran porcentaje, hay que elaborarla, hay que tratarla. Si se dan cuenta, la mala hierba produce sola. Esto hace que los seres, que los humagdus deban esforzarse en hacer que produzca. Y así en todas las cositas, para vencer un terrible demonio que se llama la mala voluntad. Y es que esa mala voluntad, unida con el egoísmo, pare el gran monstruo del desagradecimiento, del desagradecido. Eso es muy importante entenderlo. Veíamos en las clases anteriores, decíamos que todo hecho en el cosmos, debiéramos verlo como una transacción comercial en la cual el dinero es un dinero cósmico que se llama de amor, de compensación, de agradecimiento. Grabémonos esto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro sexo, en todo lo que somos. Siempre, 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 por las cosas que nos recibamos, demos algo a cambio. Es que es así la ley. Ya vimos en esta clase, y de pronto tocará verlo en otra más posterior, lo que es los marras, que son lazos, encadenamientos, marras. En cambio, los compromisos del agradecimiento no son amarras que nos amarran aquí, sino hermosos lazos que nos conectan con las regiones superiores. Les voy a poner un ejemplo. Para que me entiendan. Por ejemplo, un padre, una madre, o un padre que se ha sacrificado por sus hijos con un amor consciente, buen amor, con esos hijos. Y esos hijos, vamos a mirar dos tipos de hijos.
el hijo desagradecido, que no valoró. Recordemos que el primer paso para llegar al agradecimiento es valorar, o al agradecimiento, valorar lo que ese ser hizo por uno. Si ese hijo no valora lo que esos padres le hicieron, simplemente se olvidó de ellos. Quedó un marras de ese hijo, quedó un marras. Y de la tierra no sale. De aquí de la esfera no sale. Así el padre salga, pero él no sale, porque quedó un marras en la tierra, como hijo. Empero si ese hijo es un hijo agradecido, lo que el mundo llama agradecido, compensa a sus padres, o por lo más los honra, lo más posible, porque en realidad un hijo nunca pagará en su totalidad lo que un padre o una madre hace por ellos. Pero si ese hijo busca honrar a su padre y a su madre en la forma de vida y de pronto más, hay unos lazos que los unen, pero no son lazos de marras de abajo. Son lazos que los conectan con las regiones superiores. Y los jalonan hacia la luz. ¿Ven cómo es? Y así uno es agradecido, simplemente. Háganlo de cuenta que es una transacción. Ahora miremos otro caso que no sea uno tan grande, de tanto compromiso como el de los padres como los hijos. Supongamos que alguien le hace un favor a esa persona. Pues en principio es un deber ayudar a ese ser, compensarle de acuerdo a esa dimensión. Quienes, por ejemplo, les hablaron de esta doctrina y les hicieron cambiar su vida. Ahí hay una línea de agradecimiento con ese ser. Mínimo una oracel por ese ser en agradecimiento. Para cambiar, para de alguna forma dar algo a cambio. Sus mercedes van a recibir bondades. Recuerdo hace muchos años, uno del demonio Repro, cuando eso todavía no se había destapado que el hombre era un ladrón ni nada de eso, estaba en la doctrina. Él trató mal al maestro Isaí, siendo que el maestro Isaí era quien lo había ingresado a la doctrina. Y el maestro Kellyon le hizo una recriminación muy grande, porque había atacado a su padre espiritual. Y ante el cosmos, era un delito similar como el hijo que le levanta la mano hacia el padre. Dicho sea de paso, les quiero contar aquí algo. Hijo que levante la mano contra el padre o contra la madre, no volverá a tener cuerpo físico sobre la tierra. Pierde la oportunidad de tener viteria sobre la esfera.
de esa gravedad es ese delito. Levantarle la mano a un padre o a una madre. Quiero decirles lo siguiente. Cuando un hijo hace llorar a una madre, con una causa, o sea, por sus malos actos, por su mal comportamiento, ese delito, esas lágrimas, crean un marras en la esfera, un marras para ese hijo, un gran marras. Y de aquí no sale esa persona. Sigue en el valle de lágrimas. Claro está que si de pronto es el papá o la mamá los que sin justa causa atacan a ese hijo, pues ahí no hay culpa. Recuerdo año de 1996. Una señora ultracatólica que de pronto no ha entendido qué era esta doctrina, a uno de los nuestros, Vistugol, lo maldijo. Yo te maldigo a ti y a esa doctrina que usted tiene. Y Vistugol quedó todo preocupado. Señor, Dios mío, ¿qué hago? Obviamente la señora no tenía razón. Porque fue sin causa justificada. Fue por su capricho y por su fanatismo, por lo que fuera, pero no, ante Dios no era eso lógico. Y esto, licenciame un instantito, por favor. Bien, ¿qué hizo Vistugol? Cuando eso el maestro Kellion estaba, lo teníamos ahí a la manita, porque él estaba en el Sacro Aquarius. Él tomó su carro y se fue para el Sacro Aquarius para arreglar ese asunto. Llegó como a las 7 de la noche, 7, 8, algo así. El maestro estaba despidiendo unos evángeles que justamente iban para el Perú. Y el maestro les dijo, y yo tornaré, los bendijo en todos los campos, los bendijo su economía, les bendijo todo. Dijo, y si alguien os maldice, yo tornaré las maldiciones que por causa de esta doctrina os den, las tornaré en bendiciones. Él estaba llegando, Vistugol, en ese momento en el carro, y alcanzó a oír eso. O sea que a él lo recibieron con esa condición. En ese caso, yo les digo, para que no guarden rencores ni cosas de esas,
si vuestras mercedes están haciendo lo correcto, están esforzándose por hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, las maldiciones que por causa injustificada lancen sobre vuestras cabezas serán tornadas en bendiciones. Esa es una promesa de nuestros maestros, que con poder divino pueden hacerlo. De esta manera, es importante que entendamos entonces que aún en ello, caminar derecho en la existencia es gratificante. Es gratificante. Recordemos entonces siempre, que todo esto es como una transacción en el cosmos. Todo veámoslo como una transacción y siempre darán a cambio de lo que recibimos, den a cambio, compensen, para que no caigan en la ingratitud. Si no se da algo a cambio, así sea una oración, o así sea una sonrisa, o así sea un agradecimiento. Pero si uno puede dar algo más que un simple agradecimiento, hágalo. Hágalo. ¿Ven? ¿Ven? Eso les llena el alma. En alguna conferencia, y creo que fue en esta, pero quiero contar un ejemplo de un ser, una conducta que pasó. Se la quiero contar a su mercedes y quiero oírlos a ver qué creen que cósmicamente pasó con esa criatura. En el año 1984, el maestro Kellyon empezó su ministerio y empezó atendiendo pacientes. La gente iba los sábados y él se dedicaba el día a atender pacientes y cada paciente era un milagro. Eso era impresionante. Así llegué yo allá al kilómetro 8. Yo tuve el honor de ser secretario de él y entonces de cada paciente que veía eso era un aprendizaje impresionante. Bueno, para el año 85, ya el maestro Joab, hoy Samael Joab Batorbeor, en ese entonces eso era solo Joab, tenía 14 años él, empezó a atender, se le hizo un kiosco adicional y empezó a atender. Y atendían los dos. Ya como para junio del 85, el maestro ya no salía, sino dejaba al maestro Joab atendiendo. Pues bien, 1 kilómetro más arriba vivía una familia de apellido Reyes. Y esa familia le cargaba mucha bronca a los maestros, mucha. Mezcla de envidia, mezcla de celos religiosos, mezcla de muchas cosas. Pero era una bronca infundada, sin sentido. Los maestros no les habían hecho jamás nada. Y ahora lo que les voy a contar menos.
un día sábado, había alguien que le estaban aplicando unas inyecciones para alguna dolencia, y le pusieron en la nalga una inyección que estaba pasada. Ya había pasado la fecha de vencimiento y se la pusieron. Y la persona empezó a tener estertores de morirse. Curiosamente, en ese momento no había ahí, y era una persona joven, tenía unos 25, 26 años, algo así. Curiosamente, en ese momento, ningún carro, ellos tenían varios carros, pero no había carros en ese momento ahí. Y para llevarlo a un hospital, pues estaba a 8 kilómetros de la ciudad, 9 kilómetros donde estaban ellos, y no tenían cómo. Ellos sabían que ahí los maestros atendían pacientes los sábados. Lo ubicaron en una puerta, la improvisaron como camilla y bajaron en carrera hacia donde estaba el maestro. En ese momento no estaba el maestro que él atendiendo, estaba ese jovencito llamado Joab. Joven, casi de 15 años, pero todavía no había cumplido 15 años. Y él, cuando vio el tipo, ya estaba los ojos así blanqueados, ya el hombre ya estaba en las últimas. El maestro Joab quitó del tomacorriente, quitó el tomacorriente y dejaron los dos cables de la electricidad así sueltos. Y él agarró los dos cables de la electricidad con este par de dedos, así, izquierdo, derecho. Y con el dedo índice del dedo derecho le hizo electropuntura. Se puso unos puntos y esa persona brincaba así como cuando se ponen los choques eléctricos, así. Y la persona brincaba, el tipo brincaba. Entonces, primero que todo, miren el poder que tenía el maestro, y ahora pues más, de agarrar unos cables de la luz, de la electricidad con los dedos. Pasaba toda esa corriente a través de él. Indudablemente, si una persona común y corriente se hace eso, pues se muere. Y en la electropuntura el tipo brincaba y brincaba y le puso en varios puntos del cuerpo. Y él, al rato, salió caminando de ahí. Curado. El maestro lo curó, como les parece el día de hoy. Eh, 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 15, pues eso fue un sábado. Después, un domingo, ya pasó una semana, 2 semanas. En ese domingo de la segunda semana, él estaba haciendo mercado. Él bajó en una chivita, o sea, un carrito de esos. Chiva aquí en esta zona se llama una busetica de transporte público. Una flota Táchira, me acuerdo tanto que era la que más se movía por allá. Y él esa vez bajó en flota. Hizo el mercadito.
el jovencito. Recuerdo felices, mi maestro. Yo no he conocido un hijo tan ejemplar como ese. Bueno, y él hizo su mercado y se paró en el sitio a esperar la chiva que lo llevaría otra vez allá. Pero de pronto paró una camioneta, ¡pum! Una 4x4. ¡Puf! Bonita esa camioneta. Y el que iba manejando era el que él había salvado, le había salvado la vida 15 días antes. Y el hombre le dijo el maestro Joab al tipo, buenos días, ¿me puede llevar? Porque él sabía que él iba para el kilómetro 9, más arriba. Dijo, no. Y él dijo, ¿usted se acuerda que yo le salvé la vida? Dijo, sí, pero aún así, no me da la gana de llevarlo. Y ¡bum! Arrancó y se fue. Yo les pregunto a sus mercedes, quiero oír unos comentarios. Cósmicamente, ¿qué creen que pasó con esa criatura? Los oigo. Los oigo a ver. ¿Qué creen que pasó? A ver, arriésguense, a ver. Buen día, maestro. Muy buen día. ¿Quién habla? Mi simple es Alpidia. Adelante. Pues yo pensaría, es que estamos digiriendo, pero yo pensaría que perdió su lugar en el cosmos, en el espacio, digo yo, no sé. Aún sabiendo que alguien le salvó la vida, no importando que no supiera qué tan grande era el maestro o es el maestro Samael, pero aún así fue demasiado desagradecido, demasiado, no sé. Muy bien. Quítese la palabra no sé. Diga, bueno, es mi opinión, pero saquen de su boca la palabra no sé, porque el decir no sé bloquea a su dragón. ¿Ya? Adelante. Maestro, buen día. Maestro. Buen día. Bueno, vamos. Adelante, adelante. Gracias, gratísimas, Dios mío. Buen día, maestro. Pienso que esa persona no aprendió la lección, la experiencia que le estaba enseñando la vida. Como he aprendido con el maestro, a que cada experiencia es una repetición, ¿no? Una lección de vida. Y pues bueno, supongo que volverá a repetir de nuevo esa persona. Eso, maestro. Gracias, gratísimo. Muy bien. Vamos enriqueciendo la contesta. Mire que a mí me gusta que preguntarles porque cuando entramos todos en reflexión aprendemos esto a vivir. Esto es que estas conferencias que son clases realmente, yo quiero romper como en el marco de usual de la gente, ¿no? Que oyen como el que va a misa y oye el sermón del cura y uy, sí. Aquí no es eso, aquí es, lo que buscamos es que su mercedes enciendan su dragón de sabiduría y aprendamos lecciones de vivir para introyectarlas a nuestra vida, con reflexión, con alegría, porque la vida es hermosa si aprendemos a saberla vivir. Eso nos permite romper con el valle de lágrimas. Bien. Capi. ¿Quién sigue?
Gratísimo maestro, Mashpakowski. Sigue la venerable Urlin y dice, fue orgullo. Bueno, fue orgulloso, dijo. O sea, pudo en el hombre más la bronca que les tenían, la envidia que le tenían a los maestros, la furia que les tenían. Pudo más en ellos, en esas criaturas. Terrible. Pero ¿qué consecuencias creen? Ya Gabriela nos dijo algo. ¿Qué consecuencias creen que pasó con la vida de ese señor con haber hecho esas cosas? Y les tengo más ejemplos de desagradecimiento. Adelante. Maestro, licencia, más que llegue un karma, ya no es karma que él sea tan ignorante y tan bruto, que ese ser haya sido como tan, vivir en esa ignorancia, en ese orgullo, en ese algo tonto, eso ya no es como que suficiente karma, creo yo. Claro, de pronto él ya estuvo a punto de morir y el maestro le dio como esa otra oportunidad. Y de pronto de abrirse a conocimientos, a abrirse a sabiduría, abrirse a cosas grandes que le podía haber cambiado esa existencia y las que vinieran. Y el solo hecho de rechazarla por ignorante, pues ya es suficiente, o sea, ya de por sí eso ya es un karma. Muy bien. Miren. Imaginémonos primero que, como dijo nuestra Hermagda, la primera Hermagda que habló, hubiera sido una persona común y corriente. Alguien más de la humanidad. Por mínimo agradecimiento. Se hubiera llevado. Mínimo. Y si no podía, pues entonces le dice, bueno, yo no puedo, licénciame, por si no hubiera tenido cupo, pero mínimamente un acto de decencia, de compensación. Si el maestro Samael el maestro Joab hubiera sido una persona común y corriente, el encarmamiento sería de la siguiente forma. O sea, queda un marras en la tierra. Y ese marras, hasta que no sea resuelto, no sale esa criatura aquí de la rueda del samsara. No más. Hasta que no compense, así sea con él o con otra persona. ¿Cómo debería ser? Él como, haga de cuenta, eso es como, estoy hablando, la cuerda que es un dinero cósmico, ¿no? Recibió un dinero cósmico, una curación, un salvamento de la vida. Él, para poder romper ese marras, tiene que salvar una vida en condiciones similares, para que quede ese marras salvado. Porque como no agradeció de una forma. Eso solamente si ese ser hubiera sido una persona común y corriente. Pero como fue, ¿quién fue? El señor Joab, como tal en ese momento. Y Joab es un juez cósmico. Y Joab es uno de los dos guardianes del íntimo de Dios. El delito es mucho más grave. Muchísimo más grave. Les pongo un ejemplo. Eso es como cuando en la tierra alguien que mate a otra criatura es reo.
Pero si el que mata es al presidente de la República, es súper reo. Ya es mucho más grave. Ya es un crimen de lesa patria. Porque no solamente mató a una persona, sino mató al representante de un país. Ahora, en este caso, el delito fue contra un juez de la ley, una representación de Dios, un mensajero de Dios en la esfera. Y ahí se le va más hondo. No es solamente la compensación, sino una ofensa de ese talante, a esa autoridad cósmica. Entonces, ya el delito tiene que compensarlo. La única forma de compensarlo sería trayendo almas al alfolí de Dios. Y para borrar eso, sería en su momento, en esta existencia, ojalá fuera, que yo no creo que ya sea en esta existencia, hacer lo contrario. Si se humilló, si le hizo un desplante de esa forma, hacer acciones que le honren a él. ¿Cómo sería? Pues mostrar, ser evangel de esa doctrina que ellos han estado trayendo para que la gente también cambie su existencia. Esa sería una forma de poder lavar esa falta. Porque el resto, con eso aseguró varios millones de años en los abismos. ¿Que los puede compensar aquí en la esfera? Sí, como le estoy diciendo. Pero de no hacerlo, ese es el pago. Esa es la labor. Es una gravedad muy grave el que se mete con los hijos de Dios. Y con los enviados mucho más. Muchísimo más. Le pongo un ejemplo también con el Cristo. Los que azotaron, esos que azotan una criatura y los flagelan, pues eso es grave. Pero ahora los que le hicieron esa flagelación al Cristo, ¿cómo creen que pasa? Son millones de años en los abismos. Y algunos de pronto sin esperanza de redención. Por meterse con quien se metieron. Con quien se metieron. Eso es muy, extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Ser uno agradecido es de lo mejor. Así sea una persona humilde, así sea una persona potentada. Dar uno, recuerden, es como una transacción, eso vuelvo y lo digo una vez más, una transacción. Yo recibo, entonces doy a cambio. Doy a cambio. Puede que no pueda dar todo ahora a cambio, pero algo doy y en el tiempo daré. Eso cósmicamente trae a la persona agredida, le trae la fortuna de Dios y le crea lazos
no cadenas, sino lazos que lo jalan hacia arriba y le ayuda a romper las cadenas que lo amarran a los abismos. Y lo bueno es que la persona que es agradecida recibe sobre su cabeza bendiciones. Porque él aprende a ser consciente, una persona agradecida. Yo les puse una laborcita de hacer la lista de las cosas por las cuales agradecer. Cuando uno hace esa lista de las cosas por las cuales agradecer y comienza a tener conciencia de ello, sus mercedes potencializan la abundancia y la riqueza en todas las formas del oro de Dios. Yo les hago una preguntita. En esta clase ya hablamos de las 7 formas del oro de Dios. ¿Fue en esta clase? Sé que hace poco hablé, pero la verdad no recuerdo si fue en esta clase. Maestro, licencia, si usted lo habló fue un domingo, pero en esta creo que no. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Quieren que hablemos de esas 7 formas del oro de Dios? Que eso se potencializa con el agradecimiento, con el agradecimiento. Sí, maestro, por favor. Si es tan amable, sí, maestro, por favor, gratísima. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, las 7 formas de la fortuna, o sea, el oro de Dios, son estas. La primera, la abundancia, aquí material, viterial. No confundirla simplemente con las riquezas mala vida, ¿no? Las riquezas mala vida no son de Dios. El que hace dinero, por ejemplo, envenenando a las personas con productos que sean nocivos para ellas, ese no es riqueza de Dios, es una cosa encarmante. Uno puede tener riqueza en la tierra, pero con cosas que no dañen ni a la naturaleza y que sí presten un servir. La abundancia es de Dios, mis niños. La abundancia es de Dios. Pero tiene uno que ver el dinero o la abundancia como un medio, no como un fin, como un mecanismo de vivir, no como un fin, no. Y uno tiene que aprender a vivir aquí en la esfera, agradecer. Y hoy les doy una práctica de esta primera, para que potencialicen la abundancia en sus mercedes. Cuando reciban cualquier dinero que reciban, si es bien habido, o el dinero de su labor, o los que están vendiendo, hacen una compra, le hacen una compra a sus mercedes. Reciban, si ese dinero es bueno, con la mano izquierda. Ténganlo, arréglenlo, pónganlo bonito. O sea que el dinero, permítanme, les muestro algo. Ojalá, si pueden conseguir una aljabita de estas, y tengan el dinero bien organizadito, así, bonito, que los billetes se vean, no estén arrugados, sino bien queriditos. Quiéranlos. Veo que muchos agarran el dinero y lo estrujan, de una vez lo hacen. Entonces esa abundancia se siente maltratada y no le gusta quedarse con su mercedes. Pero si su mercedes, nos explicaba el maestro Kelly,
sus mercedes los arreglan y los mantienen bien bonitos, pues ese dinero le gusta que estar con sus mercedes. ¿Ven? Cuando lo reciban, bendigan ese dinero. Agradezcan al cosmos y agradezcan. Sientan la energía de la gratitud. Sientan. Ese sentimiento hace que la energía de ese dinero se potencialice. Se potencialice en sus mercedes. ¿Ven? Y van creando un centro de potencialización dentro de sus mercedes. Agradezcan ello. Agradezcan tener esa energía. Cuando paguen algo, bendigan ese dinero. Yo hace algunos años que teníamos la costumbre, cuando mis nietos estaban chiquitos, salíamos con los 5 a mercar. Primero hacíamos una oración a Dios, dando gratitud por la abundancia. Pedíamos que nos dirigiéramos a donde estuvieran los mejores productos y los que más necesitáramos para el consumo. Y nos repartíamos, ¿no? Tú te encargas de las frutas, tú te encargas de las legumbres, tú te encargas de los granos. Bueno, cada uno se encargaba de un frente, uno de los frentes. Y salíamos. Yo a unas veces acompañaba al uno, otras veces acompañaba al otro. Ellos aprendían a mercar, eran niños. Y entonces les decía, cuando compren, busquen la energía, ¿no? Como era en una plaza, la persona que irradie más armonía, a esa busquemos a comprarle. No busquen el que maldiga, el que esté así, no, sino la persona que tenga más armonía, porque esos productos van a ser mejores. Cuando paguen con su mano derecha, pero bendigan el dinero con que pagan. Que ese dinero a esa persona será una bendición y sus mercedes se convertirán en una especie de ángel, un mensajero de Dios que irradia energía de abundancia. Y obviamente, como están irradiando y estamos recibiendo, eso se potencializa en sus mercedes. ¿Ven cómo es? Y sientan que ese dinero volverá multiplicado miles de veces, otra vez a sus mercedes, o quizá millones de veces. Disfruten ese tránsito. ¿Se acuerdan el 8 que les pintaba inicialmente? Disfruten ese tránsito, ese fluir, disfrútenlo. ¿Ven? Es un ritual del cosmos, un ritual del agradecimiento. Eso es el Tao, la energía aplicada a la vida. Yo recibo, bendigo lo que recibo y bendigo en esa transacción. Y eso hace que la vida de uno sea feliz, que llegue a uno lo mejor y uno da lo mejor. Y por ley de resonancia, como vuestras mercedes están vibrando con lo mejor, con las notas más altas,
eso llega a su existencia. Vamos en la primera. Hasta ahí, ¿cómo les parece? Esta es la primera forma del oro de Dios. ¿Cómo les parece? Hermoso, maestro. Hermoso, maestro. Gratísimos. Esta es la doctrina aplicada a su vida. ¿Ya? Son enseñanzas de Haeckel y un Zeus Induceus y del maestro Samael, aplicadas a la existencia. ¿Ven? Si en el día, supongamos que están pasando por una escasez o una estrechez, y ese día solamente tuvieron para tomarse aquí en Colombia llaman caldo, con papitas o con cebolla y sal, no más. Esa fue su comida. Bendigan esa comida. Sientan que la energía de la vida y de la abundancia entra en ella. Y en cada cucharada potencialicen ese alicierto. Potencialicen la abundancia que ahí haya, para que se multiplique dentro de sus mercedes y eclosione esa abundancia. Hay que luchar a toda costa contra ese espíritu de queja, de reniegue que las criaturas tienen. Ese espíritu de reniegue que las criaturas tienen, los tienen anclados en los abismos. Solo cuando se empieza a cambiar ese espíritu, se empieza a salir de esos estados. Bien. Vamos al segundo, la forma del oro de Dios, del cual hay que agradecer. Esta segunda forma se llama libertad. El poder desplazarnos, el poder movernos, el poder disfrutar, caminar. Es una libertad. El campesino es más libre que la persona en la ciudad. En este campo, ¿por qué? Porque el campesino vive en una casa que alrededor hay aire, hay naturaleza. Los de la ciudad tienen que compartir el vecino, la basura energética del vecino. Y los que ven en un apartamento compartir no solamente los del lado, sino los de arriba y los de abajo. Están más presos. Pero aún así somos libres de movernos. La libertad de salir, de movernos. Hay seres que están condenados a cadena perpetua. O hay seres que están presos en un cuerpo. Mire que hay una riqueza del oro de Dios. Solo el milagro de poder caminar es una riqueza en esta libertad. El poder moverse. Esto que estamos haciendo hoy, conectados a miles de kilómetros de distancia, es una forma de ser libres, de poder recibir estas doctrinas. Se ven tan bonito. Y por eso hay que agradecer. Esa es una de las formas del oro de Dios, la libertad, el poderse mover, el poder ser libres. Es la segunda forma del oro de Dios. Y es una riqueza que no es de poca monta. Veía yo, por ejemplo, en la época de Pablo Escobar Gaviria, famoso narcotraficante conocido por todos. El hombre tenía montañas de millones de dólares.
pero él no podía disfrutarlos porque toda la autoridad lo perseguía. ¿Ven cómo es la paradoja? Él no tenía libertad en ese sentido. Y el dinero que él tenía era un dinero maldito. Ahí vamos entendiéndonos. El tercer forma del oro de Dios se llama salud. Cada vez que yo veo a alguien que tiene exiges en sus bracitos, o es sordo, o tiene algún exiges de salud, yo levanto los ojos a Dios y digo, gratísima Señor, por el milagro de la vida, por las maravillas de poder oír, de poder ver, de poder sentir. Gratísimas por podernos mover, por la salud que corre a raudales dentro de nosotros. Cuando uno mira los milagros de la naturaleza, las flores, la creación, es una hermosura. Y eso es un ritual de dar gratísimas a Dios en la naturaleza. Hoy le doy una práctica para el que la quiera hacer. Hemos dicho, les doy varias, pero la primera es con su propio cuerpo, para que se reconcilien con sus mercedes mismos. Empiecen desde sus pies hacia la cabeza, o desde la cabeza hacia los pies, como quieran, y vayan recorriendo cada una de esas partes del cuerpo, y vayan dando gratísimas a Dios por el milagro. El milagro de esa pineal, tantas cosas que hace la pineal. El milagro de la sinapsis en las neuronas. El milagro del pensar, de la inteligencia, de la sabiduría. Van bajando el milagro del ver, de la vista. Y miren esas células. Puede que de pronto encuentren células así arrugaditas que están sufriendo. Llévenle la energía de la vida. Contágienlas de su entusiasmo. Y esa vibración hace que sus mercedes se curen, estén bien y salgan adelante. Y así van parte por parte del cuerpo. Los ojos. El milagro de oír, el del gusto. Vayan bajando por todo su cuerpo. El milagro de poder comer, de poder degustar las papilas de la lengua, del gusto, del olfato, del tacto, del sentir. Los invito a que hagan esa práctica para que valoren y aprendan a agradecer el milagro de la vida. Posiblemente encontrarán partes de su cuerpo sufridas que no quisieran entender. Hagan de cuenta que sus mercedes van a esas partes y les llevan salud y vida, así como un buen gobernante llega a una ciudad, a un lugar abandonado y llega con brigadas de rescate, de vida, de salud. Vayan a las partes de su cuerpo que estén así y lleven esa brigada de salud, de vida, de esperanza. Conversen con sus células. Esa es una forma de ser agradecido, de conectarnos otra vez con Dios. Cambiemos el lamento por motivación. ¿Ven?
Esa es la tercera forma del oro de Dios. La cuarta forma del oro de Dios. Y aquí les confieso que entre la cuarta y la quinta siempre he tenido dudas cuál va primero. Voy a dar esta primero. Se llama la armonía, la paz interior. Ahora que en este país, Colombia, el presidente que ha subido tiene como obsesión la paz total, la reconciliación del pueblo con el pueblo, con todos los estamentos. Quiero contarles que nos, como pueblo taoísta, el día de la posesión de él, el maestro Samael nos convocó a bastantes, un centenar de los nuestros estuvimos, y se creó un centro energético desde esa Plaza Bolívar para que durante la posesión comenzara a irradiar esa paz para Colombia, para América Latina y aún para el mundo, para poder neutralizar los vientos de guerra. Pero esa paz tiene que comenzar por nuestro interior. Esa es una forma del oro de Dios. Aprender a estar en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Quizá dentro de las clases que dictemos en este ciclo, hablemos de cómo encontrar la paz interior. ¿Les parece? Ese es un ciclo para más adelantico, les propongo. ¿Les gustaría que habláramos de la paz interior? Los oigo. ¿Qué dicen? ¿Sí les gustaría que habláramos de paz interior? Sería grandioso, maestro. Sería lo mejor. Claro que sí. Bueno. Ya hemos hablado de eso. Ese es un gran, es vivir en una armonía, estar en armonía.